Pues en Lagartijas hay diferentes orígenes de relación con el teatro. Yo empecé a hacer teatro en Jalapa desde niña y me encontré con Lázaro cuando era Gavino en el 2001, me parece, en el examen de admisión del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Hicimos el examen juntos y quedamos en la misma generación. Y ahí fue que empezamos a trabajar. La parte del cuestionamiento sí, parte de nuestros cuestionamientos que ya estaban en ambos, pero de diferente forma, creo que se fortalecieron pues sí, ante nuestro rechazo a ciertas estructuras de la academia con las cuales no estábamos de acuerdo. Y pues, como diría un maestro que nos dio clases en el CUT, no hay mejor manera de unirse que teniendo pues sí, un antagonista claro. Y entonces, de alguna manera, ese rechazo que teníamos a ciertas cosas de la academia creo que nos hizo eh, aclarar nuestros principios y sobre todo fortalecer nuestra relación como creadores y creadoras y como personas que estábamos buscando hacer un teatro pues con los recursos que teníamos, con nuestras preguntas muy personales y bueno, no sé si... Sí, era un poco distinto el panorama, yo creo, o no sé si es una sensación, pero un poco distinto el panorama de aquellos años, o sea, principios de los 2000, que ahora como que tengo la impresión, tal vez me equivoque, pero había menos posibilidades para que alguien hiciera su proyecto como quisiera, como que todavía había que todavía existe, pero era aún más fuerte esta idea de que tú necesitabas tener una obra de teatro escrita, un director, una escenógrafa, una iluminadora, como que había una serie de requisitos que cumplir que significaban hacer teatro. Hoy eso está bastante más difuminado y mismo en muchas instituciones se han hecho trabajos por ampliar nuestro entendimiento de qué es el teatro. Instituciones como Teatro UNAM o mismo algunas ediciones de la Muestra Nacional han contado también con esta intención de ampliar un poco el concepto de lo que es y no es teatro. Entonces, creo que respondiendo a la pregunta, teníamos una intuición de hacer un teatro que tuviera otros principios, y en esos principios tenía que ver con no usar obras dramáticas, digamos, con no trabajar en base a un organigrama, y que las personas que estuviéramos en la escena, al principio Luisa y yo, pero después se sumaron Francisco, Mariana y otras personas, Francisco Barreiro, Mariana Villegas y otras personas, que las personas en escena fuéramos las responsables de lo que estábamos diciendo, que no hubiera una separación entre quien actúa, quien da la cara, y quien escribe eso que se actúa. Y de alguna manera también estos principios fueron muy determinantes en el uso de las convenciones y en la búsqueda de las convenciones. Nos preguntábamos mucho cómo hablar dentro del escenario. Parece algo trivial de pronto, pero estábamos acostumbradas a ir al teatro y de pronto sentirnos lejanas a la manera en que nos hablaban las actrices y los actores. Y sí, pues era uno de nuestros premisas también de trabajo, cuestionarnos el lenguaje, tanto en su forma, en el lenguaje hablado, pero también la, cómo poner el cuerpo en la escena para poder relacionarnos de menos con nuestra generación, ¿no? Creo que esa fue una de nuestras principales premisas. ¿A quién le vamos a hablar? Nos vamos a hacer preguntas personales, vamos a intentar hablarle a nuestra generación, y para eso tuvimos que hacer
casi que un reset de ciertas fórmulas que nos habían enseñado que teníamos que seguir como actrices. Pues desde la primera obra, que la hicimos en el CUT, dentro del CUT, para el Festival de Teatro Universitario. Se llamó Esta es la historia de un niño que creció y todavía se acuerda de algunas cosas. Y es una obra que fue realmente muy barata en términos de producción. Una obra que hablaba, bueno, principalmente la escribió Gavino en ese entonces. Y pues básicamente fue nuestro primer acercamiento a estas convenciones y a estas ideas, premisas. Sí, como que siento que cada obra fuimos como descubriendo, como dando un paso más en buscar otras cosas. Muchas cosas que nos interesaban antes ya nos interesan también. Como no es como que hemos estado caminando hacia nuestro ideal de teatro, ni mucho menos, sino simplemente como nos interesan ciertas cosas, luego otras, luego las vamos dejando. Hay cosas que nos van interesando más. En algún momento, muy pronto, ya desde la primera obra había mucho eso, que era un poco la historia de cómo Luisa y yo nos habíamos conocido, pero después hicimos 2 obras, que una se llamaba Noviembre, que era sobre la muerte de la madre de Luisa, que ya era una obra que trataba directamente sobre la realidad, sobre algo que había pasado, digamos, en el mundo real, y la escena era una manera de articular eso, de darle sentido, de pensarlo, de socializarlo, de entenderlo, de exorcizarlo, de muchas cosas. Pero ahí fueron esa obra y una que se llamó Pía, que eran primeros intentos de traer la realidad cada vez más a la escena. Fueron momentos todavía donde usábamos nombres que no eran los nuestros en escena, como que yo era Juan y Luis era Janet. María, Janet o lo que fuera. Y eso también poco a poco se fue difuminando, la idea de que uno tenía que dejar de ser uno mismo para construir un personaje que transmitiera ciertas cosas también. Eso lo dejamos, luego ahora lo hemos retomado, creo, ¿no? Sí, pues básicamente pensar en que empezamos con esta obra del niño, nos fuimos con estas 2 obras, Noviembre y Pía, y todo ha sido parte de un gran proceso. En realidad las obras son casi que resultado una de la otra, ¿no? Y de la convivencia también. En el momento en que se involucran en el trabajo de Lagartijas, Francisco Barreiro, Mariana o Sergio López Vigueras o Carlos Gamboa, Juan Leduc, Julián Olaizola, Marcela Flores, Úrsula Lascurain, o sea, todas estas personas que se empiezan a involucrar, además empiezan a nutrir los procesos y a nutrir las preguntas, y entonces una obra que se hizo en colectivo de pronto nos lleva a preguntarnos sobre justo cómo funcionan las colectividades, y entonces no sé, o sea, creo que un poco lo que decía Lázaro de que hemos abandonado ciertas cosas y recuperado otras o desarrollado nuevas, pues tiene que ver también con los integrantes del colectivo y con nuestras preguntas y las coyunturas también, ¿no? Pensar que estamos muy en contacto y con una relación muy de ósmosis con el contexto, con los sucesos sociales y con las relaciones dentro del colectivo. Ya desde el inicio, Luisa tenía una cierta cercanía con el teatro de grupo, con la idea del teatro de grupo y con cierto teatro de grupo latinoamericano, de alguna manera, a través de Susana Frank y de Aline Menacé. Y había como esta idea de cierta cercanía con Cuatro Tablas de Perú. Y desde el principio nos llamó mucho la atención esa idea, la idea de cómo esta idea que no pegó en México del teatro de grupo en su momento, como que México no tiene esa tradición como otros países de Latinoamérica, y de alguna manera nos gustaba la idea de adscribirnos un poco
a esa idea de alguna manera, como de un grupo de personas que hace teatro, no solo por el hecho, por muchas razones, pero entre otras, por también la posibilidad de cómo se lee eso, como que tú puedes leer una obra. En México, el ideal, digamos, que nos enseña en la escuela es una actriz que va de una obra con un director a otra obra con un director, a una obra con una directora, y hace una carrera a partir de, pero no nos plantean, no nos planteaban en ese momento como un ideal, como una posibilidad realizable y deseable, digamos, la idea de una actriz, un actor, un grupo de personas que se juntan y hacen teatro a través del tiempo. Y eso como que nos interesó mucho desde siempre, ¿no? Y de alguna manera, pues es una especie también de principio, de formas de producción, lo que digamos, la manera en que se producen las obras tienen mucho de postura política. Y esta postura política, pues, es, empezamos renegando de que tendríamos que tener ciertos recursos económicos y humanos para hacer obras. Nosotros pensamos, ok, vámonos a lo básico para hacer producciones, pero de alguna manera también estamos apelando a la humanidad, pues a la humanidad de los integrantes, de las integrantes que estamos en el colectivo. Y entonces, de pronto, se vuelve una dinámica muy de familia, muy de reciprocidad, de apoyo mutuo, de acompañamiento, de entendimiento, de... Sí, de también esto que hablaba de la ósmosis, ¿no? ¿Qué está pasando con Mariana en este momento en su vida? Y entonces de pronto eso permea todo el proyecto y toda la forma de producir el proyecto. ¿Qué está pasando con Lázaro en este momento de su vida? Bueno, eso es determinante para partir y hacer la siguiente obra, pero estamos juntas, ¿no? Estamos juntas y hemos compartido tanto tiempo juntas que hay muchas cosas que ya no se tienen que decir, sino que sí, esas, a veces es bueno y a veces es malo, pero hay muchas cosas que están ya como un piso común, como ya están dadas por hecho, y entonces ya podemos irnos a lo siguiente, ¿no? Y había mucho, o sea, como esta postura política de la que habla Luisa, no estamos hablando de algo abstracto, es algo como muy concreto. Tenía que ver con visitar las bodegas de escenografía de la UNAM o de Limba y ver que había cientos y cientos de sillas que escenógrafos y escenógrafas habían hecho para obras y pues como que era como decíamos, pues es que el mundo no necesita una silla más, como ya hay un montón de sillas, como ¿para qué vamos a hacer una silla? Y como que esta idea de crear un mundo nuevo, que es un mundo que, que nos parecía en esa época y todavía creo que de alguna manera, que está de alguna manera despolitizado, en el sentido de que si yo tengo un libro, este libro, el público puede ver que lo reconoce, lo puede relacionar con su vida de alguna manera, porque es un objeto que está en el mundo, que pertenece a la realidad, tiene ciertas connotaciones. Una botella de agua también. Pero si tú creas una botella de agua que tiene un vidrio, yo qué sé, que es una botella que nunca ha pisado, el público no puede relacionar eso más allá de con la obra de alguna manera. No sé si es clara esta idea, pero nos interesa que los objetos que ya están en el mundo, al pasarlos a la escena, tienen ya una carga simbólica para los espectadores, una carga de relaciones. Y nos interesa, y nos interesaba, creo que nos sigue interesando, jugar con eso. Y, perdón, nada más, como que también nos interesaba no necesitar esperar para hacer obras, como que siento que eso siempre nos costó mucho trabajo, como decir, bueno, viene la convocatoria y luego a ver si nos la ganamos y luego a ver si hacemos la obra. Y era, ¿para qué necesitamos la convocatoria? Pues para hacer la escenografía, pues entonces va sin escenografía la obra porque hay que hacerla ya. Como no depender de esos tiempos institucionales. Era nuestra idea. Y bueno, que esto no parezca que no nos gusta generar mundos nuevos, porque en realidad en el momento en que se va construyendo una obra de teatro o una pieza escénica, pues
se van resignificando los elementos que están ahí adentro y pues finalmente se ponen ciertas reglas que generan un mundo paralelo, ¿no? Aunque estemos usando elementos de la realidad. Entonces, no es que estemos en contra de generar magia o generar fantasía, al revés, creemos que a partir de estos elementos de la realidad, puede haber magia y puede haber fantasía y puede haber sorpresa y puede haber nuevos panoramas en relación a esta realidad. Por ejemplo, cuando hicimos Asalto al agua transparente, que fue una obra que, como un parteaguas en Lagartijas, hubo algunas personas que hablaban de que con datos duros estábamos matando la dramaturgia, ¿no? Era una obra sobre la historia del agua en la Ciudad de México en la que hablábamos un montón de estadísticas, así. 57% de las personas tienen acceso al agua de esta manera, 33% viven en zonas, etcétera, etcétera. Muy así la dramaturgia. Y además usábamos pasajes históricos un poco duros como si fueran diálogos. Y entonces algunos dramaturgos se pusieron muy mal al ver la pieza y hablaban de que estábamos asesinando la dramaturgia, ¿no? Y en realidad no, porque ocultos en este lenguaje duro de estadística y de historia, de datos, de datos históricos, obviamente depende de la construcción, pero podemos develar la tragedia, ¿no? Pero pienso que tener una compañía, un grupo, es de alguna manera huir de ese momento que es como cuando tienes una idea y después como que tienes que hablarle a la gente, hacer una primera reunión, ofrecerles café porque todo el mundo está un poco tenso. Como que eso no existe para nosotros. Hemos huido un poco de esa idea porque hablamos mucho, estamos mucho en contacto, estamos haciendo funciones de una obra mientras estamos pensando otra. Entonces, de alguna manera no hay nunca un momento como de inicio así como tal, ¿no? Creo. Como que todo es un poco como que ya lo estás platicando, ya no te das cuenta, ya medio lo estás haciendo. O esa es mi sensación, no estoy seguro. Sí, o sea, sí, claro que hay reuniones donde se plantean objetivos de proyectos y se conversan las primeras ideas, pero en realidad, como dice Lázaro, pasamos tanto tiempo juntas y estamos tantas veces al día en contacto que se va permeando, ¿no? El siguiente proyecto va ahí caminando. Y entonces, bueno, normalmente lo que hacemos es un texto que se va rebotando entre todas y y ese texto pues después obviamente se va conversando sobre la convención, se van pensando en elementos a la par que estamos escribiendo este texto, pero bueno, ya que está puesto en la realidad, puesto en el terminado, pues esta especie de dramaturgia, pues nos damos a la tarea de hacer montaje o ahora en su caso, pues ponerlo Sí. frente a la pantalla. Yo estoy un poco en contra de cuando la gente dice que trabaja con horizontalidad. No sé muy bien a qué se refieren, porque en mi experiencia en el trabajo colectivo, no veo, o sea, yo siento que hay que apelar al sentido común, a que las personas están ahí por afinidades artísticas, por afinidades afectivas, porque quiere estar con ese grupo de gente. Pero yo no veo, no conozco ningún grupo de teatro que haya sobrevivido a través del tiempo bajo la idea de la horizontalidad. Porque siento que la horizontalidad plantea como un horizonte, ahora sí que un horizonte, que creo que es un poco extraño, que se entiende por lo menos hacia afuera de manera extraña. No es que haya una jerarquía, como tú dices, clara y una pirámide donde alguien toma las decisiones, pero más que una horizontalidad, siento que hay como diferentes niveles de responsabilidad dependiendo de diferentes cosas y de diferentes momentos. Yo siento que
que trabajamos mucho con jerarquías, dependiendo del proyecto, dependiendo del momento, dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, más bien yo creo que yo creo que o sea, se oye bonito la horizontalidad, pero no, yo no lo veo, creo. Pero yo entiendo tu pregunta en el sentido en el que, claro, cuando empezamos a hacer teatro, estaba el director y luego venían todos los demás y hasta el final estábamos las actrices y los actores y entonces nosotras éramos instrumentos en pos del discurso de un director, de un dramaturgo y de pronto pues ahí era, o sea, no había criterio, no había, o sea, básicamente había que obedecer y tener afinadas tus herramientas, ¿no? Entonces entiendo la pregunta y es uno de nuestros principios. También entiendo a lo que se refiere Lázaro, pero yo creo que uno de las principales, de los principales motores que hace que un colectivo siga adelante, pues tiene que ver con la escucha, con la reciprocidad y con entender que aunque se asume que en cierto proyecto alguien es la cabeza y las decisiones van a tomarse en torno a, a esta cabeza quizás, o sea, hay que entender que se necesita mucho respeto hacia el trabajo de la otra persona, se necesita muchísima escucha y generosidad, porque al final en Lagartijas hemos sido cabezas de proyecto diferentes personas, Mariana, Paco, Lázaro, yo, y hay que entender que hay momentos en que las demás personas estamos en pos de ese proyecto, en pos de esa cabeza, y de pronto eso es lo que pasa mucho en el teatro, ¿no? Que la gente se ofusca, se ofende, se molesta, se da demasiada importancia y entonces no somos capaces de darnos cuenta de que estamos de pronto para apoyar a la otra persona en su proyecto, en su proceso y poner pues sí, lo que hemos aprendido, pero también eso no quiere decir que no, que no haya ideas encontradas, que no haya fricciones. O sea, de alguna manera, esta idea de la horizontalidad, quizás lo que es lo que tal vez lo que planteaba Lázaro como conflictivo es que parece un ideal donde todo es así y va a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, la cosa es entender que va a haber conflicto también, que va a haber propuestas encontradas, pero pues entender que estamos trabajando para llegar allá y que el proceso necesita mucha escucha y generosidad, ¿no? Sí, ahorita estoy pensando justo que más bien lo que es malo de las jerarquías desde mi punto de vista es como que nos vienen predeterminadas, como que nos dicen, la jerarquía es así. El hombre ocupa este lugar en la sociedad y entonces está por encima de todas y todos y todes, y luego, o sea, como esa cosa, y lo que creo que se ejercita en un, en un colectivo es jerarquías móviles. Esa como reconfiguración de las jerarquías y que muchas veces la jerarquía está dada por el nivel de, ¿cómo se dice cuando, como de inversión. El nivel de inversión que una persona le puso a un proyecto, esa es lo que determina su jerarquía. Ahora estamos haciendo un libro y Juan Leduc, que ha colaborado muchos años con el proyecto, de alguna manera se articuló que él es la cabeza del proyecto porque es de alguna manera quien más tiempo ha invertido en ese proyecto, quien más lo ha cargado. Y entonces hay algo de cómo la inversión te da el derecho de tener la inversión de trabajo, de esfuerzo, de pensamiento, te da como el derecho de tener de alguna manera la última palabra, de alguna manera. Sí, pero bueno, básicamente en nuestra profesión, en nuestro oficio, pues yo creo que una de los talones de Aquiles es el asunto de la humildad, ¿no? De pronto.
Y entonces nos hemos enfrentado a situaciones muy complejas humanamente en nuestros procesos y creo que lo que nos ha salvado de la ruptura tiene que ver con que de pronto hay que entender, ahorita es momento de callarme, ahorita es momento de ausentarme, ahora es momento de asumir que tengo que pedir disculpas. Y eso no es sencillo, parece cualquier cosa, pero no es sencillo humanamente. Bueno, de lagartijas pueden encontrar la breve explicación de cada proyecto que hemos hecho hasta ahora en la página lagartijastiradasal.com y tenemos Facebook y bueno, pues ahí andan las otras lagartijas en su Instagram, en sus Twitters y en sus Facebooks personales. Sí, y normalmente cuando hacemos temporadas o presentaciones, normalmente tenemos ahí las publicaciones que hemos realizado, tenemos proyectos muy cercanos al de Lagartijas, como es el proyecto Yibi, que es un proyecto de educación en la Mixteca. Trabajo con niñas y niños de allá. Y tenemos un proyecto que se llama Editorial Cascajo, que son audiolibros, que también es muy cercano a Lagartijas Tiradas al Sol. Y normalmente cuando hacemos presentaciones ahí tenemos toda la información, pero si no, pues nos pueden escribir al mail. Sí, el mail es lagartijastiradasal@gmail.com y también tenemos un canal de Vimeo donde pueden ver algunas de las obras o fragmentos de las obras, que es del Vimeo de Lagartijas Tiradas al Sol.